acercarnos a los autores que más les interesan a los profesores. Por lo tanto, pues primero revisamos nuestros autores que más libros han publicado con nosotros y que más, digamos, tirón tienen, ¿no? Que más pueden interesar a los profesores y a los alumnos, y a partir de ahí los ofrecemos a los centros. Sobre estas fechas, ahora mismo están decidiendo qué lecturas van a prescribir los profesores para el año que viene, para el curso que viene. Les ofrecemos los autores que están dispuestos a viajar y que sabemos que pues, los encuentros que realizan son productivos y funcionan, y se van cerrando encuentros con un año de antelación, porque claro, los colegios tienen unos calendarios bastante estrictos, entre fiestas, ferias de varias, el día del libro, un montón de eventos, excursiones, pues llevan mucha planificación. Los autores también tienen unas agendas muy repletas, viajan, van a otros países, incluso con el Estado, o sea, tienen unas agendas increíblemente llenas. Y la planificación a mí es una de las cosas que más me impresiona, la planificación de un año, con la red comercial para que ofrezca los encuentros, con los colegios y con los autores. Todo esto, o sea, tienen que saber qué van a hacer de aquí a un año. Sí. Y bueno, sabiendo esta información, se va al centro, los profesores seleccionan el día que les interesa para que el autor vaya a su colegio, y además los alumnos hayan leído el libro, y preparan el encuentro. Pues lo preparan, hay veces que muchísimo, hacen vídeos a través de historias de la novela o con biografías del autor. Bueno, hay algunos trabajos que son impresionantes. Ha habido incluso en un centro que trataba el libro sobre el Sáhara y llenaron de arena toda la entrada para que llegara el autor y viera el escenario de la novela, con dunas, con cabellos, bueno, de cartón, claro, con palmeras, y es muy bonito porque trabajan el libro con mucha ilusión, esperando la llegada del autor. Preparan también qué le quieren preguntar, qué les interesa, hacen reportajes de esa visita del autor. Incluso si el colegio tiene blog, también lo comparten con los padres, o sea, se convierte en un motor de la lectura en el centro, esa visita del autor, que lleva pues el trimestre completo. Si de verdad se trabaja, o sea, es el motor de ese trimestre. Cuando termina el encuentro se hace pues una pequeña encuesta para ver cómo ha funcionado, si se puede mejorar, y termina ahí el encuentro con autor. En las librerías se mueven en función de los lanzamientos que tienen. Si hay algún autor que tiene un lanzamiento importante, pues también se proponen firmas en las librerías. Lo que ocurre es que según va pasando el tiempo es algo que vemos que no interesa tanto al público como antes, y cada vez se hacen menos, aunque sí que se siguen ofreciendo en las librerías. Las redes sociales, todo lo que tenga que ver con blogs, también hace que el autor tenga una relación muy cercana con los lectores. También hay revistas electrónicas, digamos, que proponen libros, hacen reseñas, hacen entrevistas también a los autores, y eso les acerca bastante a los chavales la figura del autor, que parece que es alguien pues muy lejano, y sin embargo es alguien muy cercano. Hay autores que tienen sus blogs y escriben habitualmente, sus clubs de lectura, y engancha a los chavales que realmente tienen interés por la lectura, pues les engancha, les guía también hacia lecturas que les puedan interesar. Y lo estamos trabajando a nivel de centros, pues con planes lectores también, introduciendo nuevas tecnologías, y a nivel de títulos que se venden en librerías, ya no tanto por prescripción del profesor, pues mucho más. Esos son lanzamientos que cada vez tienen más fuerza en internet, porque es donde están los chicos, o sea que es normal. Para podernos comunicar tenemos que usar el mismo lenguaje y estar en los mismos lugares. En la Feria del Libro también se produce ese momento de encuentro del autor con el lector, y van muchos chicos a que les firmen los libros, a hablar con él, a decir lo que les gusta y a intercambiar pues eso, opiniones sobre la lectura. Y es importante romper ese momento frío, porque el autor está deseando hablar con sus lectores y compartir. Sí. Es un trabajo muy minucioso los encuentros con autor, pero desde luego excelente para animar a la lectura.
nosotros lo que hacemos principalmente es facilitar a los medios de comunicación toda la información de que disponemos sobre nuestros libros, novedades, lanzamientos, etc. Evidentemente facilitamos esa información porque nuestro interés en este sentido también es dar la máxima difusión a esas novedades, a esos lanzamientos y a la actividad de la editorial en general. En el área de la literatura infantil y juvenil utilizamos principalmente una serie de herramientas que tenemos para trabajar en el día a día, que son nuestra sala de prensa, donde ponemos pues toda la información que tenemos sobre las novedades, etcétera. Y luego también hacemos una serie de envío de información, normalmente por newsletter. Hemos descubierto que es mucho más eficaz que el mail. Sí. Entonces, por newsletter lo que enviamos son boletines de novedades con todos nuestros lanzamientos y luego hacemos especial hincapié en las novedades más destacadas, con notas de prensa especiales, dosieres donde incluimos entrevistas con los autores, información audiovisual, todo lo que podemos disponer y que consideramos que es un material útil para el periodista para elaborar su información. También enviamos convocatorias a ruedas de prensa o a eventos que se organizan desde la editorial, como puede ser una presentación de un libro, un lanzamiento o un encuentro con un autor. Esa es la parte de herramientas que nosotros más utilizamos. También hacemos una labor muy tradicional de gabinete de prensa, que es el contacto tú a tú, el estar disponibles para el envío de información que nos soliciten, de libros, de cubiertas, entrevistas con autores, entrevistas con editores para conocer un poco nuestros principales lanzamientos o incluso las tendencias del sector. O sea, ahí nos movemos un poco también, intentamos que la información sea variada, no sea solo nuestros libros todo el rato, sino que también procuramos dar información sobre el sector editorial, sobre la literatura infantil y juvenil. Hacemos mucho trabajo también con la Fundación a través de nuestros premios, de difusión de la literatura infantil y juvenil en general y también de revalorización, que a veces en medios de comunicación nos ha costado un poco de trabajo que se vea la literatura infantil y juvenil al mismo nivel que la literatura de adultos. Y eso creemos que es importante que se tenga en cuenta. La literatura infantil y juvenil no es escrita por niños y jóvenes, sino escrita para niños y jóvenes. Es una pata fundamental del fomento de la lectura y creemos que a través de los medios de comunicación se puede hacer una labor muy importante de difusión de esta literatura que merece un lugar importante en la cultura del país, ¿no? En los últimos años, de repente surgen con la denominada Web 2.0, pues una serie de medios de comunicación nuevos, diferentes, con los que hemos hecho una labor primero de aprendizaje, de conocimiento, de saber quiénes eran, pues que era un blog, que era una red social, que era esto de Twitter o de Facebook. Hemos intentado primero indagar y saber en qué consistía, para luego poder aplicar pues una estrategia de comunicación, saber dónde podíamos estar, dónde era interesante que estuviéramos, qué podíamos contar, qué era interesante que contáramos y no salir simplemente a seguir haciendo el mismo trabajo porque creíamos que eran medios diferentes. Entonces, al final lo que hemos establecido es una serie de relaciones principalmente con blogs que consideramos que son prescriptores de la literatura infantil y juvenil. El blog además está muy cercano, un medio de comunicación tradicional trabaja la cultura de una forma muy amplia, luego aterriza en el área del libro y algunos en el área de la literatura infantil y juvenil y no todos. Los blogs, muchos escritos por jóvenes que su interés es la literatura, están plenamente en consonancia con lo que nosotros intentamos difundir y propician mucho el fomento de esa lectura, el hablar de libros entre jóvenes, nos parece muy interesante. Entonces nos parecía que teníamos que estar ahí difundiendo información, contando lo que estamos haciendo, que se conociera y que ellos nos ayudaran a darle más difusión. Yo creo que aquí es muy importante situarnos en el contexto de una editorial de literatura infantil y juvenil. Entonces, en ese contexto es verdad que hay una serie de medios especializados, podemos hablar, no sé, pues de un programa de televisión como Página 2, que habla de cultura y habla de libros continuamente, donde nuestros contenidos son bien recibidos, aunque no son considerados en primer lugar como se le hace, que suele ocurrir con la literatura de adultos. Siempre tenemos ese hándicap. La relación con los medios tradicionales es muy buena. Creo que hemos conseguido llegar a ellos de una forma muy directa y muy abierta y decir, mira, esto es lo que nosotros hacemos,
Nos ha favorecido mucho los premios. Yo creo que los premios de SM, el premio del Barco de Vapor y el premio Gran Angular, nos han permitido una difusión de la literatura infantil y juvenil de muy buen nivel entre los medios de comunicación, y que se tenga en cuenta la literatura infantil y juvenil en ese nivel que creemos que es el que le corresponde. Con radio tenemos una relación muy buena con las radios. Creo que se habla mucho de cultura en las radios, se habla mucho de libros y se habla mucho de literatura infantil y juvenil. No hay ningún problema. Es verdad que tiene sus espacios. No va a ser un informativo, va a ser un programa concreto en el que se habla de estos temas, pero se habla mucho y muy bien, y la relación es muy buena. Con la prensa escrita nos hemos encontrado quizá con las revistas especializadas, donde el trato es estupendo, porque para eso son de literatura, y los periódicos, donde quizás sea el más difícil de... O sea, las páginas de cultura son pocas en un periódico, en un diario. La cultura no es solo libros, es también música, teatro, cine, un montón de cosas. Y la literatura infantil y juvenil es una parte pequeñita de los libros. Que a su vez es una parte pequeñita de la cultura. O sea que... Es complicado entrar ahí. Lo hemos conseguido, también tenemos buena relación con los culturales de los periódicos, y luego la prensa regional, que nos trata muy bien y que tiene especiales de literatura muy buenos. Y que hacen una labor, yo creo que muy encomiable, ¿no?, de difusión también de la literatura y de la cultura. Me queda hablar televisión. Es verdad que yo creo que el periodista de televisión es muy celoso de su enfoque informativo y tampoco quiere que le des las cosas hechas. Nosotros hemos tratado de hacer videocomunicados que principalmente no es que queramos colar una información que no sea apropiada, sino que lo que hemos intentado es grabar imágenes sobre libros que apoyaran la información que un medio audiovisual, una televisión, diera sobre ese libro. Simplemente facilitarles imágenes ya grabadas, porque es difícil tener... Es como si cuando una película, tú cuentas un estreno de televisión, un estreno de cine, perdona, y va acompañado de un tráiler. Pues utilizando esas imágenes del tráiler es mucho más atractivo contar la película. Pues hemos intentado hacer algo parecido con los libros. Ha sido un poquito difícil que se entendiera así. Yo creo que ahora poco a poco se está entendiendo y está facilitando que se pueda hablar más de literatura en la televisión. De todas formas, yo voy a decir que nosotros también somos bastante bien tratados por las televisiones, pero bueno, ese sería más o menos en general la relación que tenemos, ¿no?, en el día a día con los medios de comunicación.